Buenas tardes, damas y caballeros, al micrófono León Weinstein desde la ciudad de Los Ángeles, California. El mundo observa con el corazón en vilo el posible inicio de una guerra seria en el Medio Oriente. Hoy hablaremos sobre lo que llevó a este ataque, al ataque israelí contra Irán. ¿Quién sabía de esto? ¿Quién se alegrará y quién se entristecerá? Sobre cómo esta guerra puede afectar al mundo que la rodea. O sea, ¿a quién le beneficia? Bueno, de inmediato diré que tanto Rusia como Ucrania aprovecharán que el mundo está ocupado con otros asuntos e intentarán causarse el mayor daño posible en cuanto a equipo, infraestructura y personal. Israel estuvo avanzando hacia este día desde el 7 de octubre de 1923. Pero en realidad se estuvo preparando y planeando mucho antes, entendiendo que este paso era inevitable. Porque Irán gritaba demasiado fuerte muerte a todos los que no le gustan. Desde 1980, Irán ha estado trabajando en la creación de una bomba atómica y de misiles capaces de llevar esas ojivas hasta Israel y Europa. Los mulás quieren volverse insustituibles y la mejor garantía para eso es la posibilidad de lanzar una bomba atómica sobre París, Bruselas, Londres, Jerusalén y Bonn. Varias veces los científicos iraníes estuvieron bastante cerca de su objetivo, pero cada vez o el mundo descubría los secretos iraníes o Israel bombardeaba esos secretos. En el último año del gobierno de Obama, quien, desde mi punto de vista, odiaba aproximadamente por igual a Israel y a Estados Unidos, el liderazgo iraní recibió una oportunidad sin precedentes para cumplir su más preciado deseo. Europa y Estados Unidos firmaron con ellos un acuerdo para no desarrollar armas nucleares durante 10 años. O sea, ustedes no lo hacen ahora, pero después luz verde, adelante, háganlo cuanto quieran, cuando quieran, como quieran, pero aguanten 10 años. En otras palabras, a partir del 18 de octubre de 2025, Irán podría volver a iniciar el programa, reanudar el programa de desarrollo de armas atómicas, ahora ya con el consentimiento de Europa y Estados Unidos. Todos los días, por la mañana y por la noche, la dirigencia de Irán repetía: destruiremos a Israel en cuanto tengamos armas nucleares. Rusia, Corea del Norte y Pakistán se comprometieron a ayudar a acelerar este programa y a colaborar en este noble objetivo. Irán, como todos entendíamos y como se supo después, no detuvo el enriquecimiento de uranio y en secreto continuó con el mismo programa que se había comprometido a terminar. A los inspectores no se les permitía visitar los lugares que los iraníes, digamos, no querían que los inspectores visitaran. Y detrás de escena, Irán incluso llegó a un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica para que ellos mismos se inspeccionaran a sí mismos y luego informaran como si hubieran sido inspeccionados por inspectores internacionales. Maravilloso en general, todas estas organizaciones internacionales realmente nos alegran, todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando llegó a la Casa Blanca, Trump 45 canceló ese acuerdo absurdo y de repente resultó que Irán estaba llevando a cabo preparativos en muchos lugares. Entonces, no solo bombas, ¿no?, sino también misiles que, como ya dije, pueden alcanzar tanto a Israel como a Europa. Y cada día, por la mañana y por la noche, los mulás, y con ellos todo el pueblo iraní creyente en Alá y en los mulás, no sé, gritaban algo más: muerte a Israel, y de paso también muerte a América. Y ante cualquier noticia de problemas en esos dos países, el pueblo iraní salía a las calles, bailaba y se alegraba de cualquier desgracia de los israelíes o estadounidenses. Llegó Biden y prácticamente levantó todas las sanciones, no recuerdo si todas o una parte, pero según yo, todas las sanciones que había sobre Irán. E Irán pudo reconstruir de nuevo el internacional terrorista, incluyendo, por supuesto, operaciones títeres como Hamas, Hezbollah, los hutíes, los patriotas iraníes que están en Irak y el régimen de Assad en Siria. Y Irán encontró a dónde vender sus hidrocarburos.
Y además, bueno, eso es en China. Y además recibió más de 160.000 millones de dólares en efectivo de Obama, que llevaban en aviones desde Europa. Ellos obtuvieron dinero en la sombra que podían, como se dice, distribuir por todo el mundo y con el cual podían organizar y operar organizaciones terroristas prácticamente en todo el mundo. Después de recibir a Trump 47, a quien intentaron destruir y matar, es decir, organizar un atentado, los iraníes comenzaron a cooperar activamente con Rusia, entregándoles drones y otras armas a cambio de centrifugadoras y tecnologías de armas nucleares. Pero antes de Trump hubo un intercambio. Israel neutralizó a Hamas, eliminó el liderazgo de Hezbollah y empujó a Hezbollah hacia el norte del Líbano, alejándolo de sus fronteras. Al mismo tiempo, Turquía ocupó Siria. Expulsaron a Fasada y a su círculo más cercano de Damasco a Moscú. Y él era un vasallo de Irán. A Irán, por supuesto, le quedaron los hutíes, a quienes bombardeó Trump, y también quedaron sus escuadrones dentro de Irak. Es decir, si en serio las marionetas de Irán ya no podían jugar. Siguiendo con el papel que les asignaron de perros guardianes en la frontera con Irán, como Corea del Norte para China, entonces quedaron muchos menos, e Irán ahora prácticamente se queda solo frente a Israel y el mundo occidental. El 14 de abril de 2025, el presidente Trump escribió al liderazgo iraní: no vamos a esperar para siempre. Tienen 60 días para mostrar un progreso real en las negociaciones. Si no están de acuerdo en cancelar su intención de crear una bomba atómica, las cosas se pondrán mal. Trump nunca explica qué significa mal, y tampoco lo hizo en este caso. Y el 13 de junio de 2025 fue exactamente el día 61. Es decir, habían pasado 60 días desde que se escribió esa advertencia. El Medio Oriente en tensión. El Medio Oriente está al borde después de que Israel lanzara una serie de ataques contra instalaciones nucleares y de misiles de Irán, lo que resultó en la destrucción de la cadena de mando de Teherán. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirma que esto es solo el inicio. Esta operación continuará tantos días como sea necesario para eliminar esta amenaza. El Estado judío se niega a ser víctima de un holocausto nuclear provocado por el régimen iraní. He dejado claro en repetidas ocasiones que Israel nunca permitirá que aquellos que llaman a nuestra destrucción obtengan los medios para lograr ese objetivo. Israel anuncia que ha empezado a derribar decenas de drones enviados por Irán. En respuesta, el presidente Trump insta a Irán, cito, a hacer un trato mientras aún quede algo antes de reunirse con su Consejo de Seguridad Nacional. Eduardo Lawrence, corresponsal en la Casa Blanca, nos trae las últimas noticias. Hola, Eduardo. Hola, Dadieki. Todo esto crea esa misma incertidumbre sobre el suministro mundial de petróleo, y eso afecta a los mercados, provocando un aumento en los precios del petróleo. El presidente, según creemos, está terminando ahora mismo esa reunión sobre seguridad nacional en la sala de situación con su equipo de seguridad nacional. Esta mañana en Truth Social, el presidente declaró que esos radicales en Irán fueron valientes. Ahora todos están muertos y las cosas solo empeorarán. Ya haya habido muchas muertes y destrucción, pero todavía hay tiempo para poner fin a esta masacre, porque los próximos ataques que ya están planeados serán aún más brutales. Irán debe llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde. ¿Pero qué estaba sucediendo detrás de bambalinas? La Operación León que se levanta naturalmente, eso es de la Biblia, se preparó durante 8 meses. La primera fase incluía 3 oleadas de ataques. El Mossad creó en territorio iraní una fábrica de producción de drones de combate y en la noche del día 61 los lanzó al aire. Y con la ayuda de operadores que también estaban en Irán, los drones se dirigieron hacia los barrios residenciales donde vivía la dirigencia del ejército y la Guardia Nacional. El jefe del Estado Mayor de Irán y su primer adjunto fueron eliminados de inmediato con golpes precisos justamente en sus dormitorios. Al mismo tiempo,
Fueron asesinados otros 4 oficiales que debían comandar la respuesta ante posibles ataques de Israel. En total, en sus dormitorios, había otras 2 personas que eran los principales desarrolladores de armas nucleares y misiles de Irán. Es decir, se interrumpió completamente la cadena de mando, lo que significa pánico y confusión sobre qué hacer. Al menos durante las primeras horas del ataque de Israel a los puntos, digamos, nucleares y de misiles. La segunda oleada fue un ataque al centro de enriquecimiento de Irán. Eso es Yatanu, creo que así se llama, y Fordo, donde estaban los reactores. Y luego a los laboratorios en Jandab y Harambad y al almacén de misiles balísticos que se encuentra en Parchir. Todos los ataques tuvieron éxito. Los empleados del MOSAD en Irak coordinaron estos ataques 12 horas antes del ataque. Trump dijo en la conferencia de prensa: muy simple, nada complicado, Irán no debe tener armas nucleares. Quiero que les vaya bien y que tengan éxito. Los ayudaremos a tener éxito y comerciar con ellos. Haremos todo lo necesario. A nuestra manera habitual. No tengo malos sentimientos hacia ellos. Que hagan lo que queremos de ellos y estaremos muy contentos con su éxito e incluso los ayudaremos. Irán tenía que responder. El honor del uniforme lo demanda. Y durante el día pasado, hacia Israel volaron alrededor de 150 misiles balísticos y 100 drones. Todos los drones fueron interceptados y de 2 a 7 misiles lograron atravesar la defensa. Llegaron a los suburbios de Tel Aviv y explotaron. Naturalmente resultaron dañados un edificio, por así decirlo, y una casa residencial, es decir, un edificio de oficinas o industrial y una casa residencial. Ahora se incendiaron varios automóviles que estaban estacionados cerca. 63 personas resultaron heridas, 2 en estado grave, 1 en estado grave y otro en estado crítico. Bueno, los demás en realidad se libraron, por así decirlo, solo con heridas de esquirlas o rasguños. Es decir, considerando que el costo de un misil balístico iraní es de aproximadamente $1 millón, Irán gastó $150 millones en misiles, más los drones y otros detalles, y logró esto: daños parciales en 2 edificios con un costo de reparación de $50 a $100,000 y además 2 israelíes gravemente heridos. O sea, $75 millones y 75 misiles balísticos, respectivamente. A ese ritmo, Irán tendría que gastar $525 mil millones para herir a 7 millones de israelíes. Y tendrían que hacerlo usando 525 millones de misiles. Y solo tienen 1,000 y tendrán otros 1,000 para finales del año 26. 2,000 misiles son menos de lo que necesita Irán, que son 525 millones. Irán es un gran productor de petróleo, o podría serlo. Y ahora cuando hay una guerra en Irán, una guerra con Israel, son posibles los ataques de represalia. Israel puede atacar instalaciones petroleras y eso podría interrumpir el flujo de petróleo desde Irán. Esto reducirá la oferta en una temporada en la que muchos estadounidenses viajan. La demanda es mayor en los meses de verano, por lo que los precios del petróleo reaccionan así. Algunos expertos del mercado creen que esto podría ser una reacción exagerada, ya que hay suficiente petróleo en el mundo. El jefe de la Agencia Internacional de Energía dice que las reservas de petróleo son suficientes y que están listos para intervenir si es necesario. Solo queda esperar y ver cuáles serán las consecuencias a largo plazo. Israel está preparado para atacar toda la infraestructura petrolera de Irán, lo que rápidamente empobrecería al país y podría provocar un cambio de régimen. El cielo sobre Irán ya no está protegido. La defensa ha sido completamente eliminada. Bueno, como informó Netanyahu, podemos destruir toda su industria petrolera o podemos no hacerlo. Tienen 2 opciones: hacerse a un lado y dejarnos destruir todo lo relacionado con armas nucleares y misiles balísticos. Si deciden atacarnos a nosotros o a Estados Unidos, destruiremos todas sus refinerías de petróleo, puertos, depósitos de petróleo y prácticamente acabaremos con su economía. Este fue un mensaje dirigido al liderazgo de Irán y al pueblo de Irán. Netanyahu dijo:
Queremos ser amigos de Irán y queremos que puedan deshacerse de esos monstruos horribles que tienen en el gobierno. Esa es mi traducción libre, damas y caballeros. Él lo dijo de forma un poco distinta. Y nosotros fuimos, somos y seremos amigos de Irán, del pueblo iraní. Siempre hemos tenido una relación maravillosa. Nuestros amigos más cercanos en Medio Oriente eran Irán, hasta que esos malditos tomaron el poder. Bueno, sí, quiero poner la cereza del pastel en medio, no al final, en medio, porque de todos modos voy a terminar con cosas interesantes sobre Israel, así que la cereza del pastel viene ahora. Me enviaron un programa, o sea, reacciones de los ucranianos. Alexander Shelest, 1 millón de suscriptores, y una tal Snechana Yegorova, una ideóloga similar del nacionalismo ucraniano. Miren, todos estos acontecimientos en Medio Oriente y en Ucrania están directamente relacionados entre sí. ¿Y en qué exactamente están relacionados? Están relacionados por una cierta nación jurídica que, como se sabe, ha penetrado en todas las esferas de influencia, informativa, de poder y financiera. Conocemos muy bien este factor también. No se puede ignorar que la nacionalidad judía está compuesta por personas muy inteligentes, muy astutas, muy ingeniosas y creativas que logran entrar en cualquier lugar porque poseen ciertas cualidades. Es decir, nosotros, los judíos, somos una nación tan astuta, inteligente y hábil que podemos meternos en cualquier lugar, lugares no definidos, porque tenemos ciertas cualidades. Eso es a lo que me refiero, que nos infiltramos en Irán, según entiendo. No somos nosotros quienes debemos contar esto ni sorprendernos por ello, porque una persona de nacionalidad judía ahora lidera nuestro país eslavo, que hasta hace poco seguía siendo así. Un país eslavo hasta hace poco tiempo. Así es, damas y caballeros, Snechana no es débil. ¿Y qué tiene de malo eso? Bajo su atenta dirección, como vemos, se está destruyendo el nido de la ortodoxia en Ucrania. Se está eliminando la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica bajo varios pretextos, bajo el pretexto calumnioso de que supuestamente la Iglesia fomentaba la discordia. En general, bajo diferentes pretextos, se están apropiando de los templos, destruyéndolos, expulsando a los monasterios, matando a la gente, encarcelándola y cosas por el estilo. Es decir, el terrible judío Zelensky, por cierto, bautizado, o sea, desde mi punto de vista, es un converso, es decir, absolutamente un extraño, no uno de los nuestros. Llévenselo con todo y tripas. Pero sin embargo, porque su sangre es judía, entonces tiene cola y posiblemente cuernos, aunque de eso es mejor que lo sepa su esposa. Y él está destruyendo la ortodoxia a la que pertenece, que significa que fue construida por santos antisemitas. ¿Y qué clase de antisemitas? Y en la pequeña Ucrania, no, en la pequeña Rusia, la gran Rusia y Ucrania fueron los santos quienes la construyeron. La ortodoxia fue construida por Ucrania y la gran Rusia. ¿Por qué entonces? Todos guardan silencio, excepto Snezana, por supuesto. ¿Por qué todos guardan silencio? Todos guardan silencio. Simplemente todos, por definición, no quieren sacar ese tema. A nosotros, los niños de la Unión Soviética, nos enseñaron que existe la carta de triunfo del pueblo judío, que se llama Holocausto, y cada persona que de repente empieza a decir algo o a hacer algún reclamo a los representantes de la nacionalidad judía, inmediatamente cae bajo la terrible definición de antisemita. Se pueden hacer reclamos a todos. Los rusos llegaron, matan a los ucranianos, los llaman banderistas y asesinos. Y solo los judíos son las pobres víctimas desafortunadas, a quienes siempre queman, persiguen, destruyen, y ellos, pobrecitos, así van. Entonces, bajo el sol del campo, repitió que Dios lo juzgue, porque la guerra en Medio Oriente, donde Israel durante muchos años fue el bastión de la política exterior estadounidense, es decir, hablando en términos simples, estaba en un entorno agresivo. Es decir, en términos simples, era como una pequeña isla del Estado judío entre países árabes que en principio no sentían ninguna emoción positiva hacia los judíos.
porque entre ellos siempre ha habido una lucha constante, una guerra. Desde los tiempos de Abraham, desde Ismael, el padre de todos los musulmanes, a quien, de hecho, Sara, la esposa legítima de Abraham, echó junto con su madre Agar al desierto para que murieran allí, porque ella ya había tenido a sus propios hijos judíos. Y desde entonces, aunque supuestamente son cuentos, supuestamente son mitos, son leyendas, son parábolas, hasta el día de hoy, la gente moderna, cuando están en conflicto en Israel, los árabes y los judíos se enfrentan cara a cara y los judíos les gritan a los árabes: ustedes bastardos no son hijos legítimos de nuestro padre Abraham, mientras que nosotros sí somos hijos legítimos. Honestamente, no recuerdo haberle dicho nunca a un árabe en Israel que ellos no son hijos legítimos y que yo sí soy hijo legítimo. Y siendo completamente honesto, nunca he escuchado algo así, ni en conversaciones con árabes, ni en conversaciones con judíos. ¿Existen o pueden existir idiotas así en Israel? Por supuesto. Por cierto, también me he encontrado en Israel con 2 Napoleones y un Shaliapin. Salí corriendo de Shaliapin. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Los judíos se han metido en todas partes y hacen sus cosas turbias. Para trasladar a Israel al territorio de Ucrania hay que empezar una gran guerra aquí, y Netanyahu lo está logrando perfectamente. Ellos les cuentan a los esclavos, seres sin cerebro que no saben nada de la vida, que en realidad les estamos trayendo democracia y que serán felices esclavos tontos. Por eso pónganse todos en 4, les meteremos nuestro palo y lo giraremos en su trasero para que sientan que la vida es hermosa y maravillosa. En realidad, lo que necesitaban era este grupo agresivo de personas que escaparon del holocausto, de las persecuciones, se establecieron en esta tierra y empezaron a conquistar, a recuperar su espacio vital. O sea, el hecho de que los palestinos los dejaran entrar a su tierra y los recibieran con los brazos abiertos no fue motivo para que ellos les estuvieran agradecidos. O sea, los judíos empezaron a luchar, eran beligerantes y siguen siéndolo, simplemente siempre aparentan ser grandes pensadores, pero en realidad tienen grupos serios que están listos para matar y morir por su fe. Bueno, ya ven, resulta que todo es sencillo. ¿Y ustedes qué pensaban? ¿Interesante? Así piensa entre el 50 y el 95% de la población de Ucrania, dependiendo de su odio hacia Trump, Estados Unidos, Netanyahu e Israel, siendo más cercano al 95%. Sí, al revisar la prensa ucraniana de los últimos 2 o 3 meses, ya no encuentro ahí una lucha contra Putin. Ucrania se levantó en un solo impulso para luchar contra Trump. Y también contra el Partido Republicano y todos los trumpistas a los que algunos de los que me escuchan también pertenecen. Esto aún no se los había leído. Los comentarios que, están escritos sobre lo que Snesana dice. Solo quiero decirles una cosa. En comparación con lo que está escrito en los comentarios, Snesana es un ángel celestial. Tzahal, durante el ataque al sistema de defensa aérea del régimen iraní, eliminó decenas de radares y lanzadores de misiles tierra-aire. Según Tzahal, en las últimas horas, cazas de la Fuerza Aérea, guiados por inteligencia precisa, realizaron un gran ataque contra el sistema de defensa aérea iraní en el oeste de Irán. Durante los ataques fueron destruidos decenas de radares y lanzadores de misiles tierra-aire. Y, como se señala en el comunicado, durante toda la guerra, el Ejército de Defensa de Israel ha atacado sistemáticamente el sistema de defensa aérea del régimen iraní y de sus representantes en Medio Oriente. Además, aquí surgió un momento muy interesante porque, según informan los medios israelíes, Israel durante muchos años se estuvo preparando para una operación contra los programas nuclear y de misiles de Irán. La preparación incluyó la creación de una base de drones dentro de Irán y el traslado de armas de alta precisión y fuerzas de operaciones especiales a ese país. Según el representante, los agentes del Mossad crearon una base de drones en territorio iraní cerca de la capital, Teherán.
Estos drones fueron activados durante la noche y atacaron los lanzadores de misiles tierra-tierra que estaban dirigidos hacia Israel. Además, se introdujeron de manera secreta en Irán vehículos con sistemas de armamento. Estos sistemas inutilizaron las defensas aéreas iraníes, proporcionando a los aviones israelíes superioridad aérea y libertad de acción en territorio iraní esta noche. ¿Y ahora qué? Opción 1. Irán hace todo lo posible para causar el mayor daño posible a Israel. Respuesta: destrucción de la economía de Irán. Opción 2. Israel finge que está haciendo todo lo posible, pero en realidad se esconde silenciosamente en un rincón. Israel entonces destruye todo lo relacionado con la producción atómica y de misiles, pero no toca la energía ni la industria. Y en ambos casos, Irán corre bastante rápido hacia Trump y le suplica que levante las sanciones para poder sobrevivir de alguna manera. Y si en Irán existen algunas fuerzas opositoras, entonces sacan a la gente a las calles. Después de eso, por supuesto, nadie puede predecir nada. Y sucede algo así como un Maidanovich allá. ¿Y alguien ayudará a Irán? Buena pregunta. ¿No Arabia Saudita? Bueno, no los sunitas, sí, con quienes Irán tiene una guerra a muerte, como se dice. Rusia, en su propia guerra, difícilmente podrá meterse en algún lado, digamos, tal vez exprese algo, vaya a la Organización de las Naciones Unidas, diga algunas palabras, pero no más que eso. China probablemente no intervendrá. Al fin y al cabo, ¿qué razón tendría para hacerlo? Más aún, Estados Unidos dice que les va a vender petróleo a buenos precios, por así decirlo, que se salgan de Irán. Además, la economía china enfrenta grandes dificultades y en realidad ahora están buscando oportunidades para reconciliarse con Estados Unidos. Y una buena manera de hacerlo sería decir, por favor, vamos a comprarles petróleo. Y de inmediato el desequilibrio comenzará a disminuir. A Trump le agradará eso. Muchas cosas positivas saldrán de esto. ¿Quién más hay en el mundo además de Europa? Bueno, seguro que van a estar diciendo algo sobre los derechos humanos, pero no tienen soldados ni armas. Posiblemente los enviaron a algún sitio, pero no se encuentran aquí. Tienen cascos azules, pueden ponérselos a chicas lesbianas y mandarlas a algún lado medio desnudas. Y Georgia no va a ayudar, es demasiado pequeña y de hecho ya está bajo el control de Rusia. Así que solo se queja. Turquía tal vez no sea enemiga de Irán, no es enemiga, pero tampoco es amiga, más bien es una rival. Turquía acaba de arrebatarle Siria a Irán, por eso no hay tanto amor entre ellos. ¿Quién queda? Los hutíes que pueden empezar a disparar contra barcos comerciales y contra Israel, pero la flota naval de los Estados Unidos los detendrá rápidamente. En Irak hay unidades de estos combatientes iraníes. Ellos pueden empezar a atacar las bases militares de Estados Unidos que están en Irak. Entonces Estados Unidos se involucrará en este conflicto y ninguna potencia mundial importante se unirá a Irán. Creo que 1 o 2 misiles que logren llegar a Israel serán suficientes para satisfacer las demandas del orgullo herido de los halcones iraníes que están ahí. Y entonces empezarán a reconsiderar las condiciones propuestas por Trump para establecer la paz entre los hijos de Abraham de Sara y los hijos de Abraham de Agar. Pero, un segundo, los iraníes persas no tienen nada que ver con esto. Ellos no tienen nada que ver, son los que vienen de Arabia Saudita, Jordania, de por ahí, pero estos seguro que no. Israel ha lanzado lo que llama un ataque preventivo contra instalaciones nucleares de Irán y otros objetivos militares. Hemos atacado el corazón del programa iraní de enriquecimiento de uranio. Hemos atacado el corazón del programa iraní de desarrollo de armas nucleares. La sexta ronda de negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán se programó para el domingo. Como el presidente Trump buscaba evitar un conflicto, Estados Unidos no participó en estos ataques. El presidente de Irán respondió diciendo que el nivel de fuerza y las acciones del país harán que Israel se arrepienta de lo que hizo hoy. Israel ataca a Irán, los sitios nucleares iraníes y las fábricas de misiles balísticos fueron alcanzados y altos comandantes iraníes murieron. Israel llama a esto la Operación León Ascendente, que el primer ministro Netanyahu calificó como un momento decisivo en la historia de Israel.
Irán se quedó impotente porque mientras los misiles israelíes sobrevolaban el país, agentes del Mossad realizaban eliminaciones secretas de altos mandos militares iraníes. Israel también construyó bases de drones dentro de Irán, que fueron activadas durante esta operación, de manera similar a la operación ucraniana Telaraña. Los drones de estas bases fueron activados antes del inicio del ataque israelí. Destruyeron todo el sistema de defensa aérea de Irán. Déjenme repetirlo, destruyeron todo el sistema de defensa aérea de Irán. Por eso, 12 horas después del inicio de la operación, los cazas israelíes todavía vuelan impunemente en el cielo iraní. Y el futuro, bueno, llegará, estoy casi seguro de eso. Pero ¿cómo será? Eso no se lo diré. Y no lo sé, parece que nadie puede decirlo. Adiós. Gracias, damas y caballeros, por ver y escuchar.